Tenía una lista con los nombres más poderosos de Hollywood y al lado, las palabras exactas: orina, látigos, sumisión y un fetiche con los zapatos de sus asistentes. Hoy vamos a hablar de 7 actores del Hollywood clásico cuyas obsesiones, manías y perversiones más íntimas habrían sido completamente canceladas en el mundo de hoy. Y no es exageración. Uno exigía ser golpeado antes de cada escena. Otro tenía una habitación secreta en su mansión dedicada solo a prácticas sexuales extremas, y hubo quien no podía actuar sin inhalar el perfume de una prenda usada por su actriz favorita. Esta vez, escarbamos más hondo, en archivos olvidados, libros prohibidos y confesiones, que durante décadas se taparon con contratos y cheques. Porque detrás del glamour, del blanco y negro, y los flashes de estudio, la realidad era mucho más oscura. ¿Puede una actriz construir toda su carrera a partir del deseo ajeno y salirse con la suya? Mamie Van Doren lo hizo. Mientras Marilyn Monroe se debatía entre el glamour y la tragedia, Van Doren apostaba por otra estrategia: convertir cada parte de su cuerpo en un producto de consumo. Fue actriz, modelo y símbolo sexual. Pero también fue parte de un sistema donde la imagen lo era todo, y la dignidad quedaba en segundo plano. Su fetiche era el control absoluto de su sexualidad como arma, no solo en pantalla, sino también en su vida personal. Van Doren no tenía problema en hablar abiertamente de sus aventuras con hombres poderosos. Políticos, directores, productores y hasta deportistas de alto nivel pasaron por su lista de conquistas. Pero lo que realmente inquieta es cómo ella misma promovía esa narrativa, como si fuera parte de un contrato silencioso con el éxito. En sus memorias revela que disfrutaba mantener relaciones solo con hombres que pudieran darle algún beneficio, ya sea económico o profesional. No era una víctima, era una estratega de la seducción. Su fetiche por la fama la llevó a posar para revistas eróticas en pleno auge del código Hays, cuando todo lo relacionado con el cuerpo femenino debía mantenerse bajo control. Van Doren, sin embargo, rompió esas reglas con una sonrisa calculada. Incluso confesó que le gustaba ver sus películas solo para observar la reacción del público masculino durante las escenas más provocadoras. Lo que hoy sería analizado bajo la lupa del empoderamiento o del machismo encubierto, en su tiempo se disfrazó de simple picardía. Mamie sabía que mientras más escándalo generara, más atención recibía. Su cuerpo fue su pasaporte, su estrategia y su fetiche. Y lo usó sin pedir permiso. Durante la era del cine mudo, Roscoe Arbuckle era uno de los hombres más famosos del mundo. Era comediante, director, y uno de los primeros en firmar contratos millonarios en Hollywood. Su rostro redondo y su personalidad afable lo convirtieron en el favorito de millones. Pero en 1921, todo eso se derrumbó de golpe tras una de las historias más escandalosas que Hollywood haya intentado ocultar. En septiembre de ese año, Arbuckle organizó una fiesta privada en el Hotel St. Francis de San Francisco. Allí se encontraba la joven actriz Virginia Rappe, quien días después moriría por una ruptura de vejiga. La prensa explotó con titulares que lo acusaban directamente de violación y asesinato. Aunque fue juzgado 3 veces y finalmente absuelto, el daño ya estaba hecho. Su reputación se volvió irrecuperable. Lo más perturbador fue cómo se manejó todo el caso: manipulación de testigos, destrucción de evidencia, encubrimientos por parte del estudio, y rumores que sugerían que Arbuckle tenía un fetiche con el dolor físico ajeno. Según varios testimonios, Roscoe disfrutaba ejercer poder sobre mujeres vulnerables, y se decía que sus fiestas privadas incluían alcohol ilegal, juegos sexuales y humillaciones públicas. Aunque nunca se pudo comprobar legalmente, el juicio social fue implacable. Paramount rescindió sus contratos, sus películas fueron prohibidas. Y aunque luego intentó regresar bajo seudónimos, Hollywood ya lo había sentenciado. Hoy su nombre se recuerda más por el escándalo que por su talento. Pero detrás del caso legal, lo que muchos desconocen es la historia de fetiches, poder, dinero y silencio que permitió que esto ocurriera. Una historia que deja claro que, incluso en los primeros días del cine, la industria sabía cómo proteger a los suyos, hasta que el escándalo se volvía demasiado grande. Para muchos, Úrsula Andrés es simplemente la primera chica Bond, saliendo del mar con un bikini blanco en Doctor No. Pero detrás de esa imagen icónica había una mujer con impulsos muy marcados y fetiches poco discutidos, que hoy levantarían más que una ceja. En los años 60, la prensa la describía como una diosa inalcanzable, pero en privado, su comportamiento era mucho más provocador.
Andrés mantenía relaciones con hombres mucho más jóvenes, algo que para la época se veía como excentricidad, pero que hoy se analizaría desde una perspectiva completamente distinta. Su relación con el actor Harry Hamlin, cuando ella tenía 39 y él apenas 24, no fue casualidad. De hecho, varios testimonios la describen como obsesionada con el control físico y emocional de sus parejas, a quienes les imponía reglas absurdas como no vestir de ciertos colores o no hablar con otras mujeres durante los rodajes. En entrevistas posteriores, la propia Andrés admitió que disfrutaba más el proceso de seducción que la relación misma. Su fetiche no era solo sexual, sino de dominio. Afirmó sentirse viva cuando un hombre se deshacía frente a ella, cuando la admiración se volvía necesidad. También se ha mencionado que tenía una colección privada de objetos íntimos de sus parejas, que conservaba como trofeos emocionales. El cuerpo de Andrés fue explotado por la industria, pero ella también supo manipular esa imagen para alimentar su poder personal. Cada aparición pública era milimétricamente calculada, cada vestido una declaración de superioridad. No fue una víctima pasiva del deseo masculino, sino una arquitecta de su propio culto. Su fetiche más grande no fue la belleza, sino el control absoluto que ejercía gracias a ella. Aunque su rostro quedó grabado en la historia del cine por su papel en La Naranja Mecánica, Malcolm McDowell nunca se alejó del tipo de personajes que exploran los límites entre deseo, agresión y control. Pero lo inquietante es que esa energía no se quedaba solo en el set. Detrás de cámara, McDowell alimentaba un fetiche con el poder que provocaba el impacto emocional en los demás, especialmente si venía acompañado de incomodidad. Durante el rodaje de Calígula, una película infame por sus escenas explícitas y su contenido sexualmente gráfico, McDowell se sumergió sin reservas en un entorno donde los límites éticos eran deliberadamente ignorados. Lo que comenzó como una obra experimental de alto contenido artístico, terminó convirtiéndose en un circo de excesos. El actor aceptó participar en escenas con actores porno reales, mientras alrededor se desarrollaban prácticas sexuales auténticas que el público nunca había visto en el cine comercial. ¿Hasta qué punto una interpretación artística justifica la explotación visual del cuerpo ajeno? Lo más perturbador vino después. En entrevistas, McDowell no mostró arrepentimiento. Al contrario, expresó su satisfacción por haber causado shock. Aseguró que disfrutaba ver cómo los críticos se escandalizaban, y que su única frustración fue que no lo entendieran como una forma superior de arte. Ese deleite en provocar incomodidad no era parte de un personaje, era parte de su identidad. Su fetiche no era el sexo como tal, sino el caos emocional que podía generar desde la pantalla. Para él, cada reacción negativa era una victoria, cada mirada incómoda una confirmación de su poder. Y si ese placer por desestabilizar emocionalmente no era solo un recurso actoral, sino una necesidad más oscura. En tiempos actuales, muchas de sus decisiones creativas serían revisadas con lupa. McDowell no buscaba solo actuar, buscaba dominar. Antes de que la televisión explotara el concepto de reality, Shannon Tweed ya había convertido su vida en un escaparate íntimo. Modelo, actriz y figura recurrente del cine erótico de los años 80, Tweed llevó el fetiche de la exposición a un nivel tan calculado que parecía más una estrategia corporativa que una expresión personal. No solo era parte de las películas, era el producto. ¿Hasta qué punto se puede separar la actuación del deseo real, cuando todo está diseñado para excitar al espectador? Protagonizó decenas de cintas con contenido altamente sexual, muchas de ellas con tramas mínimas, pero repletas de escenas explícitas, diseñadas para satisfacer el deseo voyeurista del público masculino. En una época en la que el cine erótico aún luchaba por escapar del estigma del porno, Tweed se posicionó como su embajadora glamorosa. Pero su verdadero fetiche iba más allá del deseo. Lo que realmente disfrutaba era sentirse deseada por millones sin necesidad de contacto alguno. Estuvo por años en una relación con Gene Simmons, bajista de Kiss, con quien compartió una dinámica íntima muy particular. Según diversas entrevistas, Shannon establecía reglas sexuales no negociables, tanto dentro como fuera del dormitorio, y disfrutaba planear encuentros donde el poder siempre estuviera de su lado. Incluso confesó que le gustaba mirar, más que participar, y que muchos de sus encuentros eran organizados para su propio disfrute visual. ¿Era esto empoderamiento o una forma más sofisticada de control? Para Tweed, la sexualidad era un escenario, y su cuerpo, el guión. No se limitó a actuar papeles eróticos, sino que convirtió su imagen en una firma.
Hoy, muchas de sus prácticas serían debatidas en redes sociales con tonos muy distintos. Pero algo es claro. Para Shannon, el deseo no era algo íntimo, era algo que se negociaba con la cámara encendida. ¿Y si el galán más refinado de la pantalla grande escondiera una obsesión por el control total, la sumisión física y la carne humana? Eso fue exactamente lo que salió a la luz cuando se filtraron los mensajes privados de Armie Hammer, heredero de una dinastía petrolera, estrella de cine, y hasta hace poco, un símbolo de elegancia moderna. Lo que parecía una carrera imparable se vino abajo con un escándalo digno de película de horror. En 2021, varias mujeres comenzaron a compartir conversaciones en las que Hammer describía fantasías explícitas de canibalismo, dominación y violencia sexual. Y no era un juego de rol inofensivo. Los mensajes hablaban de romper costillas, beber sangre y tener el deseo real de comerse a alguien, literalmente. ¿Era una perversión consentida o un patrón de abuso disfrazado de fetiche? Las acusaciones no terminaron ahí. Algunas exparejas afirmaron que durante sus relaciones, Armie no solo practicaba BDSM, sino que cruzaba límites físicos y psicológicos sin consentimiento claro. Una de ellas lo denunció por agresión sexual, y aunque no hubo cargos formales, la industria le cerró las puertas de inmediato. Fue borrado de películas, marcas y hasta representaciones legales. Todo en cuestión de semanas. Su fetiche no era el control. Era la anulación completa de la otra persona. Lo excitaba la idea de poseer, dominar y destruir. Como si el cuerpo ajeno fuera un objeto sin voluntad. ¿Cuántos más usan su fama para explorar deseos imposibles de justificar? En tiempos donde los secretos ya no se entierran fácilmente, Armie Hammer pasó de ser príncipe del cine a protagonista de uno de los escándalos más perturbadores de la década, y nadie lo vio venir. ¿Hasta qué punto puede un ídolo insultar, degradar y amenazar antes de que se le acabe el crédito? Mel Gibson ha sido nominado al Oscar. Ha dirigido películas aclamadas y ha interpretado héroes históricos. Pero también ha dejado un rastro de audios filtrados, declaraciones explosivas y comportamientos que hoy serían cancelados sin titubeo. Lo verdaderamente perturbador no es lo que hizo una vez, sino lo que repitió durante años sin consecuencias reales. Todo estalló cuando su expareja, Oksana Grigorieva, reveló grabaciones donde se le escucha gritar, insultar y amenazarla con una furia casi incontrolable. Las palabras eran brutales, cargadas de misoginia, racismo y violencia. En una de las llamadas, Gibson le dice que si la violaban sería culpa suya. ¿Se trataba de un momento de ira, o de una forma de excitación sádica disfrazada de rabia? Pero eso no fue un caso aislado. Años antes, ya había sido detenido por conducir ebrio y protagonizar una escena racista con la policía. Luego vinieron sus declaraciones antisemitas y su relación con grupos ultraconservadores. Aunque ha intentado justificar sus acciones como producto del alcoholismo o la presión, los patrones revelan algo más oscuro, una obsesión con dominar a través del miedo y la humillación. Su fetiche no era sexual en el sentido tradicional. Era el poder absoluto. Le excitaba la reacción que generaban sus palabras, ver cómo su voz podía desatar caos, lágrimas o terror. ¿Cuántos en Hollywood lo sabían y callaron por conveniencia? En una industria donde muchos actores han caído por mucho menos, Mel Gibson sigue teniendo proyectos y seguidores, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Cuál es el verdadero precio de la impunidad cuando el escándalo ya no es suficiente para derribar a un ídolo? Y pensar que mientras el público los aplaudía en la pantalla grande, muchos de estos ídolos estaban más ocupados en esconder contratos rarísimos con sus amantes, colecciones de objetos íntimos o mensajes que hoy harían explotar las redes. El glamour del Hollywood clásico tenía otra cara, la de los fetiches, las obsesiones y los secretos que ni los estudios más poderosos pudieron enterrar para siempre. ¿Cuál de estas historias te pareció más enfermiza, absurda o imposible de creer? ¿Conoces otro actor del cine clásico que tenía manías que hoy serían escándalo nacional? Déjalo en los comentarios, porque aquí sí leemos todo lo que dices, incluso si es más escandaloso que lo que contamos. Y si te gustó este video, dale like y comenta, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más gente que, como tú, ama descubrir el lado oscuro de las leyendas doradas. Aquí no hay filtros, ni nostalgia ciega. Solo verdades que Hollywood preferiría mantener bajo llave.